mountains high touch the sky. Never cry, we will dry. Fires burn, lessons learned. Wheels turn, bridges up. Journey to tomorrow. Chase away the sorrows we follow. Life we follow. Sí, y hay un aspecto al final del libro que también me gustó mucho, la experiencia, creo que es un amigo. ¿Quién tuvo una visión? ¿No? ¿Quién predijo que ocurriría una catástrofe en la Costa Azul de Francia? ¿Puedes contarnos un poco sobre eso, la importancia de cómo? Porque en este momento hay muchos canales en YouTube que hablan del apocalipsis, del meteorito que caerá en 2027, de Nibiru en 2022. Está lleno, todas las católicas están con el apocalipsis. Damien, todas estas predicciones están ocurriendo. Hay muchas realidades alternativas donde hay apocalipsis. Hay muchos futuros que van a ocurrir, donde hay destrucciones, caos, etc. Pero también hay futuros donde las guerras no ocurren. Hay futuros donde el caos no ocurre y donde las predicciones no se cumplen. Y tuve la prueba de eso con este amigo, porque había tenido una experiencia extraordinaria donde sobrevoló las costas del sur de Francia y vio incendios devastando la costa. Sí, exactamente. Vio incendios devastando la costa. Vio las costas inundadas por el agua, etc. Y no fue realmente una experiencia astral, fue algo real para él. No fue un déjà vu, pero no fue un sueño. ¿Entiendes lo que quiero decir? Fue algo que realmente estaba viviendo. Su conciencia estaba experimentando algo, y tenía un guía que lo acompañaba. O más bien, cuando digo un guía, hablo de una especie de ser, una entidad que lo acompañaba, que le mostraba lo que iba a suceder y que le había dado la fecha de esta destrucción, que finalmente era 2023, si no me equivoco. Eva, 9 de agosto de 2022. Damien, 9 de agosto de 2022. Sí, durante la fiesta del amor. Y la fiesta del amor es un poco paradójica. Eva y Damien. Estaba convencido de suceder, y resulta que conoció a personas a su alrededor, personas con ciertas capacidades, ciertos dones, ciertas percepciones, que también habían recibido esta información del 9 de agosto de 2022, y mucha gente la había recibido. En su entorno pudo citarme a 4 o 5 personas, pero me atrevo a imaginar que tal vez hubo mucha gente en Francia o en otros lugares del mundo que también recibieron esta información. Y yo, si quieres, ya había integrado esta noción de, como te expliqué, el experimento del gato de Schrödinger. Creamos la realidad que elegimos crear. A partir del momento en que dices, esta realidad, la unidad, no es la mía. Mi realidad es que mañana el mundo que describes no va a suceder. Porque, de hecho, dado que hay muchas realidades que se están produciendo y potenciales escenarios que están ocurriendo, tenemos la capacidad de saltar de una realidad a otra. Es decir, se produce lo que yo llamo una proyección de conciencia. Es decir, tu conciencia, a partir del momento en que decides en qué mundo quieres vivir, simplemente abandona, digamos, pasa por tu superconciencia para llegar a otro mundo, un futuro alternativo donde vas a trabajar por la mañana, donde todo será igual, excepto que el futuro de esta nueva realidad será diferente del que has dejado. ¿Entiendes lo que quiero decir? Así que llegarás a una realidad donde la guerra no ocurrirá. Y tuve la oportunidad, no voy a hablar de eso esta noche porque sería demasiado largo, tuve la oportunidad de hacer al menos una vez, de manera consciente, un salto, una proyección de conciencia, un salto de conciencia donde algo extremadamente dramático iba a sucederme. Fui advertido, sabía que iba a suceder, y esta cosa iba a tener una repercusión en mi vida, en mi distancia, y iba a trastornar todo. Es decir, todo lo que estaba haciendo iba a verse trastornado y yo iba a estar realmente en la mierda. Perdón la expresión, pero... Eva, por supuesto.
Y lo que sucedió es que me dije que no iba a suceder así. No sé por qué, pero sentí en ese momento que tenía la opción de rechazar esta realidad que estaba comenzando a gestarse frente a mí. Y sin embargo, todo estaba ahí, todas las luces estaban en rojo, todo iba a suceder y sentía que iba a ser una catástrofe para mí en mi vida. Y me dije, no, esto no va a suceder así, porque tenía conciencia de que podía cambiar eso, no cambiar el mundo en el que estaba, sino más bien cambiar de mundo, para ir a un mundo que correspondiera a lo que realmente quería. Y finalmente, es increíble que todo lo que iba a suceder no sucedió. Es como si, por ejemplo, vieras un maremoto frente a ti, una ola enorme, y de repente cierras los ojos y dices, no, esto no es posible, va a detenerse, o de hecho, es como si dejaras de creer en ello y de repente abres los ojos, y la playa está tranquila y no hay olas. Bueno, en realidad, lo que viví fue exactamente ese tipo de experiencia. Y ahí me dije, wow, esto es. Me tomó 2 días recuperarme. Y llamé a algunos amigos míos que conocen el tema y con quienes he tenido la oportunidad de intercambiar y les expliqué esta cosa extraordinaria que me había sucedido. Y les dije, en realidad, podemos hacer lo que queramos. Finalmente, realmente tenemos la opción de elegir el futuro que queremos. Eva, la historia es que cuando cambias y saltas a otra realidad, las personas que estaban contigo en la realidad, Damien, se quedan allí. Eva sí, pero entonces te quedas solo. Damien, no porque tienes. Eva, están contigo con la misma conciencia que tú. Damien, no, en realidad, todos los escenarios posibles e imaginables ya existen. Imagina una gran rejilla con muchos agujeros pequeños, muchos agujeros de aguja. Cada pequeño agujero de aguja es un escenario diferente, una realidad diferente. Cada uno de estos pequeños agujeros en esta rejilla es una proyección, digamos, de una matriz original. Eso significa que, de hecho, ya hay personas que conoces que viven en esta nueva matriz, ya hay personas cuyas conciencias están integradas en esta realidad. No estás solo, simplemente las estás reuniendo. No estás haciendo más que reunirte con una realidad donde las personas, sus fragmentos de conciencia, que no son los mismos que los que has dejado, por supuesto, pero que corresponden, digamos, a tu voluntad, a este mundo que eliges y que has elegido no vivir. O más bien, que has elegido vivir, ¿entiendes? Y en realidad son las mismas personas, pero no son las mismas personas. Eva, exactamente eso es. Si es tu madre y dices esta realidad, pero es tu madre con otro nivel de conciencia. Damien, exactamente es tu madre, pero con, digamos, es siempre la unidad de conciencia. La superconciencia es la misma, pero tu madre, el fragmento de esta superconciencia que la habita no es el mismo, no es igual. Su frecuencia corresponde a la frecuencia del mundo en el que has saltado y que corresponde a ti. Tu mundo te atrae a cosas negativas y bajas. Entonces, en realidad, la frecuencia que tienes corresponde a la firma del mundo en el que estás. Y a partir del momento en que haces estos famosos saltos, significa que en realidad debes realinear esta frecuencia con la frecuencia del mundo en el que estás. O más bien, el nuevo mundo en el que estás debe estar en armonía, ¿entiendes? Si te elevas, te darás cuenta de que a tu alrededor las personas también se elevan o que las cosas son mejores. En realidad, es como si, en resumen, aspirar a cosas positivas hace que atraigas lo positivo. ¿Entiendes lo que quiero decir? No es del todo falso, es más bien cierto. Aspirar a cosas positivas no es que atraigas lo positivo, es que vas a estos mundos más positivos que corresponden, ¿entiendes? Así que sí, los atrae, pero es más bien tú quien es impulsado a estos mundos. Así es como, Eva, en 2020, ¿qué hicimos? Saltamos, Damien. Eva, en 2020, ¿qué hicimos? ¿Saltamos dónde? No sé qué es la pandemia. Damien, a la pandemia. Eva, ¿saltamos? ¿Dónde? Entonces creo que hay cosas que suceden en muchas realidades. No puedes tener, no es que estemos en realidades completamente diferentes en el aquí y ahora. Es decir, tienes aquí y ahora que son similares, los aquí y ahora son similares, pero por otro lado, las decisiones que tomamos dan lugar a escenarios futuros diferentes. La pandemia fue un gran trastorno y un gran giro en la existencia de la humanidad, porque es lo que permitió a las personas tomar decisiones muy importantes. Es lo que también permitió a las personas despertar. Es decir, la pandemia, no hay que verla como algo negativo.
La pandemia hay que verla como algo transitorio y como algo ascendente o trascendente. Es decir, o la sufrías y te hundías y te ahogabas, digamos, en los estados de ánimo y el miedo general, o por el contrario, te empujaba a, digamos, ir a ver la verdadera naturaleza en ti, a reconsiderar tus decisiones de vida. Porque eso es lo que sucedió. Permitió a las personas una introspección que les permitió centrarse en decisiones de vida que ignoraban o que no querían tomar. Ese Terra fue una especie de desencadenante. En realidad, no hay cosas realmente negativas. No hay experiencias realmente negativas. Lo digo de nuevo y lo menciono en el libro. Cada evento que vivimos, cada experiencia que vivimos, tiene una enseñanza específica. Ya sea buena o mala, siempre hay una enseñanza. Así que, de alguna manera, lo que nos pareció negativo fue para muchas personas algo salvador. Muchas personas, gracias a la pandemia, cambiaron sus vidas y realmente se encontraron a sí mismas. Son personas que recuperaron el control de su existencia. Son personas que decidieron escucharse a sí mismas, darse creatividad por primera vez en su vida porque en ese momento, en este tiempo que se les dio, finalmente tuvieron la posibilidad de crear, de reapropiarse de su entorno creativo, de su vida. Simplemente porque vivir y tomar decisiones de vida es también ser creativo. ¿Entiendes? Ser creativo no es solo pintar, hacer música. Ser creativo es aceptar imaginarse también. Imaginarse concebir una nueva vida, una nueva existencia. Y vivirla de manera diferente. Así que ahí está, la forma en que vivimos nuestras vidas hace que seamos creativos, según la forma en que las abordamos. Así que, de alguna manera, la pandemia no fue tan mala, al contrario. Y si miras bien, permitió que muchas personas despertaran sobre muchos temas. Y lo que podría haber sido negativo resultó ser algo bueno, no fue peor. Y si miras también por el planeta, por el medio ambiente, este periodo de pandemia también fue muy positivo para el planeta, porque tuvimos mucha menos actividad industrial, muchas menos emisiones de gases de efecto invernadero. Así que durante un momento el planeta Tierra tomó un día libre, por así decirlo, en la historia de la humanidad. Bueno, no, en la historia de la vida del planeta Tierra. Porque la Tierra tiene varios miles de millones de años. No recuerdo exactamente cuántos. Pero te das cuenta de que por una vez el planeta no dejó de girar, pero los habitantes de este planeta, que le hacen la vida un poco difícil, tomaron un día libre. Todos, ¿entiendes? Así que esta pandemia, en la historia de la humanidad, fue un pequeño parpadeo, un pequeño guiño en la edad del universo y del planeta. Fue un guiño, pero fue muy importante, porque fue un momento de descanso para el medio ambiente, para el planeta. Y para muchas personas, hubo personas que tenían un ritmo de vida muy difícil, personas que estaban al borde del agotamiento, así que mientras que para algunos la pandemia no les ayudó emocionalmente, nerviosamente y psicológicamente, para otros fue un momento, ya sabes, una especie de parada forzada, todo en pausa, todo se detiene, ya sabes. Y ahí silencio. Y es porque en un momento nos encontramos solos y en silencio que podemos escuchar nuestra voz interior. La intuición se manifiesta justo cuando hacemos silencio en nosotros. Si siempre estás ocupado en un ritmo de vida intenso, etc., no escuchas la pequeña voz que te habla a veces. Ya sabes. Eva, estoy buscando aquí, tienes muchos dibujos. Es muy bueno porque a veces es un poco complejo de percibir y no crees que sea la... Dices después de la mega conciencia, ¿no? Que justamente la pandemia no sería como un plan que no tiene nada que ver con algo individual, sino colectivo. Damien, eso es algo que no me he preguntado realmente. ¿Quieres decir que de alguna manera la pandemia no sería una especie de voluntad inconsciente de la humanidad de cambiar las cosas o de ponerse? Eva, no. Tienes un gráfico aquí de círculos, está el individuo, luego el subconsciente, el consciente, sí. La conciencia, la superconciencia, la megaconciencia después y la megaconciencia. ¿No sería un plan de la megaconciencia justamente? También. Eso no te lo puedo decir, no lo sé. Eva. Dejo la pregunta ahí. Hay cosas que podemos cambiar individualmente, pero hay algo más general como eso, fue la pandemia, porque fue para todos, que tiene que ver con una megaconciencia, que tiene un programa. Damien. Bueno, escucha, si intento ser un poco más terrenal y volvemos al episodio de la pandemia. Lo que sabemos es que hubo, ahora lo sabemos, ha sido probado.
El virus del COVID era algo que salió de un laboratorio, ¿sabes? Eso lo sabemos, las personas que pensaron que un murciélago había copulado con un pangolín. Nos preguntamos quiénes son los conspiradores. Es más creíble pensar que un virus salió de un laboratorio, ya sea voluntaria o involuntariamente, da igual. En lugar de pensar que un murciélago se encontró con un pangolín y dio lugar a un monstruo bacteriológico. ¿Entiendes lo que quiero decir? No, lo que quiero decir es que si somos más terrenales, hubo, digamos, una fuga de este virus, ya sea voluntaria o no, no lo sé. Y eso es obra de una persona o un grupo de personas, ¿entiendes? Y creo que en origen, creo que fue, digamos, este virus, si te acuerdas bien. La pandemia del COVID-19 llegó justo después de la revolución de los chalecos amarillos. Así que yo mismo participé durante 2 o 3 años. Pero no fue solo en Francia, es decir, la epidemia de los chalecos amarillos, la epidemia amarilla entre comillas, nació en Francia, pero comenzó a tener mucha influencia en los países de Europa y en todo el mundo. Había gente en Taiwán y en China que se ponía chalecos amarillos. En el Líbano hubo protestas en las calles, no nos lo mostraban en los medios mainstream, pero en realidad todo el mundo se había puesto un chaleco amarillo en todos los países, había injusticias sociales, etc. Había cada vez más amarillo en las calles, y eso comenzó a preocupar, creo, a los gobiernos y a los poderosos. Y ahí está. Y hay una hipótesis, una idea que explica, o que plantea, que esta pandemia habría sido provocada voluntariamente para devolver a todos a casa, y en un momento dado, poner a la gente un poco en pausa y justamente para hacerlos un poco más cautivos. Reapropiarse, digamos, del sistema que estaban desafiando, ¿entiendes? Pero el problema es que cada vez que sucede algo, independientemente de la naturaleza de la acción, habrá una repercusión. Y en una acción extremadamente mala, despertará cosas, digamos, positivas en las personas, habrá un efecto de acción y reacción, ¿entiendes? Hay algo bueno en todo, de alguna manera. Así que, ¿es esta pandemia una manifestación, digamos, de esta mega conciencia? Eva, sí, para un despertar colectivo, sí. Damien, es posible, ¿por qué no? Tal vez sí, podría ser de nuevo. Quiero decir estoy mal posicionado para decir qué es verdad o no, y tampoco tengo la respuesta. Así que no, Eva, estamos reflexionando los dos. Sí, exactamente, de todas formas es en relación con la experiencia. No somos físicos y son cosas que yo me pregunto. Damien, de hecho, ¿sabes? Si, por ejemplo, hubiéramos tenido la aparición de una enfermedad completamente desconocida que no fuera un COVID, sino un virus, realmente que no viniera de un laboratorio, sino que viniera de un país, no sé, por ejemplo, ¿sabes? Con el calentamiento global, tenemos, digamos, el deshielo de los casquetes polares, etc. Y sabemos que los casquetes polares son un poco el registro de la vida terrestre. Puede haber bacterias, virus, digamos, que existieron hace millones de años que están atrapados a temperaturas extremadamente bajas. Y podemos imaginar que con el calentamiento global podríamos tener la emergencia de un virus completamente desconocido, un virus que podría, digamos, existir en la época de los dinosaurios, por ejemplo. ¿Entiendes? Es partiendo de ese principio. Así que si nos enfrentáramos a un virus que realmente viene de la noche de los tiempos, casi me daría por pensar o creer en una forma de manifestación de la conciencia del planeta Tierra, de Gaia, como algunos la llaman, que intenta reaccionar a estas pequeñas pulgas que le pican la espalda, que son los seres humanos, ¿entiendes? Que extraen su petróleo, que contaminan, etc., que son un poco como un cáncer para ella. Tal vez fue una forma de reaccionar. Tal vez, ¿entiendes? Si podemos imaginar que hay una inteligencia planetaria, lo que por cierto es una hipótesis que ha sido muy mencionada por algunos teósofos. Así que podría ser eso. Pero aquí, como estamos hablando de un virus fabricado en un laboratorio que ya existía en los laboratorios de Wuhan, en China, etc., me cuesta pensar que sería una especie de sobresalto de nuestra mega conciencia para empujarnos a despertar. Pero de cualquier manera, el resultado está ahí. Hay una forma de despertar que se ha producido. Eso es seguro. Eva, bueno, hay algo también en tu libro que es muy interesante. O tal vez quieres hablarme de alguna parte del libro que sientes. ¿Qué es lo más importante que no hemos tocado hoy? Es imposible, ¿verdad? Porque hay muchos temas. Damien, sí, muchos temas porque el libro habla del efecto Mandela, así que por supuesto, desde mi punto de vista, sería una consecuencia,
un resultado de estos famosos saltos de conciencia, es decir, que llegaríamos a realidades dado que cada realidad, digamos, es una copia de otra realidad. Así que a veces hay errores y la copia no se hace muy bien. Puede haber justamente pequeñas anomalías. Así que es cierto que hablamos del efecto Mandela y yo he vivido estos efectos Mandela. Así que tengo conciencia, tengo recuerdos de que las personas que comparten mi vida actualmente, mi familia no los tiene, mis amigos no los tienen, y yo por el contrario, ellos tienen recuerdos de cosas que supuestamente vivimos juntos y yo no los tengo. Así que es cierto que el libro también vuelve sobre eso. Hablamos de sincronicidad, hablamos de resonancia eventual. Así que la resonancia eventual, que por cierto es el título del libro, Conciencia y Resonancia. Eventual. La resonancia eventual en realidad es como lo explico en el libro, que a partir del momento en que tomas conciencia de que todo sucede al mismo tiempo y que hay muchas otras versiones de ti que viven otras vidas, tus dobles espejo. Así que a partir del momento en que tú, como estos dobles espejo, toman conciencia de que existen todos, cada uno en su plano de realidad, entonces creamos vínculos con ellos, y de alguna manera estamos casi podríamos ser capaces de intercambiar información sobre las vidas respectivas que tenemos. Así que eso significa que lo que vivimos en el futuro ya ha sucedido, y eso significa que podemos recibir información de lo que ha sucedido para evitar cometer errores, o tal vez para evitar tomar decisiones que no serán muy pertinentes. Y así, estos fenómenos de sincronicidad o de predicción, de sensación de visión, de ver lo que va a suceder, en realidad, estas especies de visiones fulgurantes que podemos sentir serían lo que yo llamo resonancias eventuales que vienen de otro lugar. Y ahora, y que recibes en el subconsciente, que mentalizas y dices, no, esto no quiero que suceda, y evitas el accidente en el último momento, o evitas hacer algo que habría tenido una repercusión, digamos, negativa o no positiva. Y entonces ahí está. Así que es este fenómeno de resonancia eventual del que hablo en el libro y explico un poco cómo sucede. Y es cierto, como dijiste, es complejo y hay muchos esquemas en el libro para intentar materializar, dar cuerpo a estas percepciones y estas ideas, estas hipótesis que planteo. Sí, Eva, tus próximos proyectos aparte de éxito es el 29 de junio. ¿Qué día? 2 días, creo. Damien, 28 y 29 de junio de 2028. Eva, 28 y 29 de junio. ¿Invitas a alguien que viene de Estados Unidos? Damien, sí, viene Whitley Strieber, que es, digamos, un autor de bestsellers, ha vendido millones de libros en todo el mundo, es un experimentador que ha tenido encuentros cercanos con lo que él llama visitantes, es decir, extraterrestres, exógenos. Así que es un señor que tiene más de 80 años hoy, que no estaba, digamos, interesado en estos temas al principio, pero que por la fuerza de las cosas se vio obligado a involucrarse y a escribir sobre estos temas. Es una persona que todavía hoy es visitada por entidades exógenas. Sí, sigue siendo visitado, sí. Y no hablamos necesariamente solo de entidades o experiencias astrales o sutiles, sino realmente en la materia, en su entorno físico. Se ha convertido casi en una costumbre para él. Eva, pero son varias razas o una en particular. Damien, es una raza en particular que lo sigue desde hace muchos años. Sí, pero no podemos hablar de una raza, debemos hablar de un grupo. En realidad es un grupo de, digamos, seres exógenos, pero en este grupo de exógenos hay, de lo que sé, al menos 4 razas que ha identificado, que conoce, que está acostumbrado a ver, etc. Pero no sé si hoy hay nuevas o no. Pero esa no es una pregunta que me atrevería a hacerle, porque es un poco. No son preguntas interesantes ni pertinentes para él. ¿Entiendes lo que quiero decir? Para nosotros sí, porque necesitamos tener elementos para hacernos imágenes en la cabeza, visualizar las cosas, pero no es realmente lo más interesante. Y así, Whitley Strieber ha escrito el famoso libro Comunión en los años 80, que fue adaptado al cine en 1989, en una película interpretada por Christopher Walken, que por cierto era el protagonista de la película, e interpretó el papel de Whitley Strieber. Así que es una película sobre lo que Whitley Strieber vivió, sus experiencias exógenas, etc. Y luego hubo otras películas que fueron llevadas a la pantalla a partir de sus libros.
La más conocida es El día después de mañana, que quizás conozcas. Sí, The Day After Tomorrow. Los que hicieron Stargate hicieron esta película justo después. Así que igual, El día después de mañana es una adaptación de un libro que Whitley Strieber coescribió con otro autor. Así que ahí está. Así que digamos, muchos de sus libros han sido adaptados al cine, en grandes producciones a veces. Y así, Whitley Strieber viene a Francia, a Carcassonne, los días 28 y 29 de junio, para presentar su último libro, que se llama The Fourth Mind, el cuarto espíritu, donde justamente vuelve sobre la naturaleza de los seres exógenos que ha conocido y explica cuáles son sus características físicas, su musculatura, sus ojos, cómo funcionan, etc. También explica cuáles son sus capacidades, su tecnología, cómo atraviesan las paredes, etc. Así que ahí está, así que es, digamos, la conclusión de, digamos, varias décadas de trabajo, de observación y de intercambios y contactos con ellos. Y por cierto, el último libro lo escribió, pero no lo escribió solo, según él. Los seres exógenos estaban a menudo allí cuando él escribía, no cuando escribía, pero eran ellos quienes supervisaban un poco la naturaleza de la información que daba en el libro. Ahí está, y yo confío en Whitley Strieber, porque no es alguien que cuando lo escuchas hablar o lo miras, es un hombre que ya tiene cierta edad. Eva no tiene nada que probar porque ha tenido una vida, digamos, enriquecedora como autor, ha tenido éxito, digamos, ha tenido éxito en todo lo que ha hecho. Quiero decir, todas sus novelas, porque al principio escribió novelas, sus novelas han sido adaptadas al cine, etc. No es una persona que necesite, digamos, dinero para vivir. Y en los años 80, después de 3 películas que acababan de salir, ya estaba, digamos, financieramente, no necesitaba más que eso, pero es una persona que tiene, digamos, algo que hacer por la humanidad. Es consciente de ello, sabe que tiene un papel que desempeñar, y sabe que es por eso que los visitantes vinieron a verlo y todavía lo acompañan hoy. Es precisamente porque estos visitantes tienen un plan para la humanidad y que Whitley Strieber es de alguna manera parte de los instrumentos de música de la sinfonía que estos visitantes, digamos, quieren para la humanidad. Y él es consciente de ello, Whitley Strieber, y habrá otras personas que vendrán a este congreso. Habrá, bueno, más bien son intervenientes en el ámbito de la ufología, de la investigación en Francia, más que internacional, así que te voy a citar algunos nombres como Nicolas Dumont, que es psicólogo clínico, estará el MUFON Francia, el MUFON, ya conocemos el MUFON, así que Claire, la célula Francia estará aquí con nosotros, habrá otras personas, pero no sé si eso sirve, no sirve de nada citarlas, tal vez tu público no las conoce porque no son emisiones sino... Eva, pero no importa, podemos buscarlas, ¿verdad? Tendremos a Egon Cray. No es porque esté en inglés, yo tampoco lo conocía. Damien. Estará Marie-Thérèse de Brosses, que escribió el famoso libro en los años 80, en 1997, el famoso libro Investigación sobre los secuestros extraterrestres, que hasta la fecha es el libro más interesante, más enriquecedor. Es, digamos, un trabajo periodístico sobre el fenómeno de los encuentros cercanos, de las abducciones, y es la primera en Francia en haberse interesado de esta manera en este fenómeno. Y tiene más o menos la misma edad que Whitley Strieber, así que te digo que son personas que han sido figuras que han permitido y ayudado a dar a conocer, etc. Así que ella estará allí, también tendremos, ya lo dije con Von Kriegel, tendremos, sí, Marie-Thérèse la vimos, tendremos a quien más, en fin, de memoria no puedo decirlo todo, Borbo, viajeros en la... Eva, de todas formas pondré el cartel. Damien, ahí está, Eva, para que lo vean. El sitio. Damien, el sitio está en inglés, ¿cuándo? Eva, ¿habrá traducción al inglés? Damien, ahí está, el congreso será en inglés, habrá auriculares. ¿Podemos? Ahí está, solo hay que entender francés o inglés. Eva, ahí está uno u otro, por Carcassonne. ¿Vives allí o es energético? ¿Por qué Carcassonne? Damien. Carcassonne porque está cerca del Pic de Bugarac, el monte Bugarac, que quizás conozcas, que está a 1 hora y media más o menos de Carcassonne. Y de hecho este pico, esta montaña, es bastante simbólico porque es la montaña que inspiró a Steven Spielberg para escribir la película Encuentros en la tercera fase, Close Encounters of the Third Kind. Y de hecho en su película, él partió de la Devil's Tower. Pero en realidad es el monte Bugarac el que lo inspiró
bueno porque había muchas historias y leyendas alrededor de esta montaña sagrada, etc. Y así que ahí está. Así que era simbólico hacerlo cerca del monte Bugarach. Y también está Rennes-le-Château, que también es un lugar con toda una historia, digamos misteriosa, del pasado de Francia que se encuentra allí. Y creo que era una buena idea permitir a las personas que no conocían esta región aprovechar y venir al Congreso y visitar al mismo tiempo estos otros lugares como Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, el Pic de Bugarach, ahí está. Eva, y cuéntanos de los viajes. ¿Organizas viajes? Damien, sí, bueno, sí organizo un viaje. Tengo una asociación que se llama Odisea de Tierras Desconocidas, y de hecho esta asociación organiza viajes cada año, así que está reservado a los miembros de la asociación. Pero para ser miembro es gratis, solo hay que registrarse gratis y no hay que pagar nada y se forma parte de la asociación y se pueden hacer estos viajes. Y así que ahí vamos a partir a Escocia el 21 de abril, nos vamos una semana a Escocia. Y luego haremos un segundo viaje que será a Japón del 3 al 14 de noviembre. Eva, ¿tienes actividades particulares o tienes un guía que...? Damien, sí, siempre tenemos un guía que viene con nosotros. Pero la particularidad de estos viajes es que vamos a sitios, digamos megalíticos, sitios sagrados. Así que para Escocia vamos a hacer un recorrido de algunos sitios. Vamos a descubrir la civilización de los pictos y ver estas piedras de cerca. Son muy interesantes porque son piedras un poco similares a las que encontramos en Bretaña o incluso en la isla de Malta. Así que vamos a ver eso de cerca. Y luego Japón, por supuesto. Vamos a hacer un recorrido por sitios megalíticos que no son necesariamente visitados o vistos por los turistas comunes que van a Japón. Pero nosotros vamos a ir a lugares un poco apartados donde hay piedras sagradas, objetos enormes, piedras enormes de varias miles de toneladas que están ahí y que plantean preguntas, y que están un poco en la línea de los videos y estudios que hacía en mis videos de YouTube. Eva, sí, cuéntanos de tu canal de YouTube también, podemos ver tus viajes. Damien, sí, en mi canal de YouTube. Bueno, cuando buscas Damien en YouTube, te salen muchos videos y también te sale mi canal de YouTube. Así que es cierto que hice un gran tour del mundo en 2011 y 2012 durante 2 años. Viajé un poco por todo el mundo, pero no vi todo el planeta porque creo que una vida no sería suficiente. Pero visité, digamos, los sitios más sagrados que me llamaban simplemente, especialmente estos sitios majestuosos de Perú, México. Pero también visité algunos países que no tienen necesariamente sitios específicos como Argentina, China. Pero es cierto que mayormente eran sitios arqueológicos los que me interesaban. Y eso es lo que me permitió, digamos, comenzar mis actividades, hacer videos para mostrar todos estos sitios, compartirlos. Y luego fue así como surgió la idea de hacer viajes, porque la gente me preguntaba y me decía, pero a mí me gustaría ir allí, ¿no quieres organizar viajes? Iremos contigo, sería genial. Y así lo hice. Eva, y es cierto, bienvenido. Damien. Y hace 7 años que cada año vuelvo a viajar con estas personas que me han seguido o que me siguen, y nos hacemos estos viajes juntos, y a veces cosas. Ya sabes, Eva, es muy difícil, pero ¿cuál te impactó más o te marcó más? No sé. Damian, India, Perú. Sí, India y Perú siguen siendo mis 2 países realmente. Sí, amor a primera vista. Damien. Sí, si me pides que elija, me costaría elegir entre India y Perú, porque no es lo mismo, no es el mismo contexto. Pero digamos que Perú es un país donde te llenas los ojos, es magnífico. Todos estos sitios son impresionantes. India tiene muchos templos también, pero India tiene este lado un poco mágico donde todo te puede pasar y donde realmente puedes cruzarte con personas que no son de aquí. Te lo digo en serio, es el país donde todo es posible. India. India es el país que ha mantenido más su conexión con las dimensiones sutiles o los mundos sagrados, o el país de las divinidades, etc. Y hay muchos pasajes en India, digamos portales, si podemos llamarlos así, que permiten viajar o pasar de un mundo a otro. En fin, ya sabes. Es cierto que suena raro escucharlo así, pero hay que escuchar lo que digo de manera un poco más poética, un poco más romántica. Es decir, no te estoy diciendo que hay portales físicos donde pasas a otro mundo, pero es en India donde se manifiestan los fenómenos más extraordinarios. Es allí donde tienes, digamos, potencialmente más fenómenos extraordinarios y cosas increíbles.
Ahí está, porque es un país donde, bueno, es un país del tercer mundo, ya sabes, está tercermundializado este país. Y así que hay realmente una conexión que tienen las personas con Dios, con la espiritualidad, porque de alguna manera hay este lado, ya sabes, de relación entre el hombre y lo divino, de sufrir finalmente un karma, o de ser consciente de ello, de aceptarlo, ¿entiendes? Y así que todas estas creencias alimentadas hacen que, bueno, sí, hay esta espiritualidad que tienen las personas, incluso si es un país difícil, incluso si hay, digamos, como muchos países que se están occidentalizando, hay todavía una especie de conexión de los seres humanos con su tierra, digamos, y con su historia y con lo sutil. Y eso en realidad es realmente. India es realmente un gran portal sutil, entre comillas. Y es por eso que digo que es mágico, donde todo puede suceder porque todo puede pasar en India. Realmente es. Yo he vivido y vivo cosas que son wow, te dices, esto no puede existir, no es verdad, y eres testigo. Sin embargo, sucede ante tus ojos y te dices, en realidad hay realmente una realidad que ignoramos. Hay realmente cosas que no conocemos, que no sabemos. Hay cosas que superan el entendimiento de la ciencia. Y sin embargo está ahí, está ante nuestros ojos. Así que de alguna manera es que hay. Eva, una ciencia como dice Whitley Strieber del que hablé antes. Una ciencia perdida del alma. No, más bien una ciencia perdida del alma. Donde hay conocimientos, hay místicos que son capaces de hazañas y que realmente cuestionan todo lo que pensamos saber de nuestra realidad, en fin, todo estalla cuando vas a India. Es una experiencia increíble y ahí está. Así que es un país. Por cierto, volveremos en 2026, el próximo viaje está previsto en Eva, India lo encontrarás en tu página web, Damien. Sí, en el sitio estará o en el sitio de la Asociación Odisea de Tierras Desconocidas, pero de cualquier manera ahí está. Eva, lo mostraré abajo en la descripción del video, pondré todas tus coordenadas y el libro también. Damien, el libro, el sitio está en ahí está, y por cierto, gracias porque fue gracias a ti. Querías pedir el libro en España, y te diste cuenta de que no podíamos hacer la entrega en España. Y es cierto que es un detalle que se me había escapado. No sé por qué. Aunque había enviado libros a España cuando lo saqué. Pero no sé por qué. Eva solo está en francés. Pero tal vez tenga solicitudes para hacerlo en español, ¿eh? Bueno, escucha. Damien, ya veremos tal vez algún día. Primero en inglés estaría bien. Ya sabes, ya es trabajo. Eva, en inglés sí es trabajo, porque hay que tomar a alguien especialista para... Damien. Bueno, sí, porque en realidad yo autoedité el libro, soy yo quien... Eva, lo escribiste, de acuerdo. Damien, no es una editorial, soy yo quien hizo el libro, y es cierto que hay mucho trabajo detrás, pero si quieres, cuando estás en autoedición, tienes que tener un alcance internacional. Tienes que ser conocido, digamos, en Europa o fuera de Francia. Y para ser conocido fuera de Europa, fuera de Francia y en Europa, tienes que haber producido contenido en video o haber hecho intervenciones que ya hayan sido traducidas a otros idiomas para que justamente un público se interese por ti. Así que no es fácil, digamos, tocar otra red cuando estás en autoedición. Cuando estás con una editorial es diferente, porque si tu libro tiene éxito con una editorial, será traducido a otros idiomas, etc. Ya sabes. Así que ahí es diferente. Eva, ¿y por qué quisiste hacerlo solo tú, la edición y todo? Damien, digamos que los temas que abordé al principio eran un poco delicados, es decir, ya sabes de qué hablamos. Y de alguna manera creo que tenía un poco este temor de pensar que iba a ser rechazado por los editores. Me dije, los editores tal vez no les guste el libro, etc. Y luego me dije, bueno, después de todo, como soy una figura pública en Francia, ya tengo un público que me sigue, ya hago intervenciones. Finalmente no necesito un editor, puedo autoeditar yo mismo y vender mis libros yo mismo. Y eso es lo que hice y ahí está, es una elección. Hay ventajas, pero también inconvenientes. Y el inconveniente, por supuesto, es que tu libro se quedará en Francia. No será necesariamente distribuido en un... Pero son pocos, muy pocos los autores franceses que son traducidos a otros idiomas. Hay pocos como Anton Parks hoy, que está traducido a varios idiomas. Anton Parks, no hay muchos, ya sabes, no hay muchos es. Y ahí está, hay que ser un bestseller para llegar a vender.
a interesar a un público internacional. Así que, Eva, no son proyectos, millones de proyectos en vista. Ya tienes el espíritu inquieto y además estás saltando de un lado a otro. Así que, Damien, tengo muchos. Siempre tengo muchos proyectos, como sabes. Ahora tengo proyectos. Pensé que iba a hacer un descanso después del Congreso Exitus de junio que ves detrás de mí aquí, y en realidad tal vez no. Tal vez no tenga tiempo, porque tal vez tengo otro proyecto en mente, y este proyecto, perdón, no. Entonces sí. Entonces ya tengo el proyecto de escribir un libro, pero cuando digo que tengo el proyecto, es decir, que tengo ganas de hacerlo. Ahí está, tengo ganas de hacerlo. ¿Cuándo lo empezaré? No lo sé, dependerá de muchas cosas. Pero en cualquier caso, es cierto que me gustaría abordar un libro sobre los encuentros cercanos. Ahí está, y eso forma parte, digamos, un poco de mis objetivos. Entonces, ¿será este año o el próximo, o dentro de un año, o dentro de dos? No lo sé, pero en cualquier caso, está empezando a bullir en mi cabeza y siento que ahí está. Cuando llegue el momento, tendré que hacerlo. Pero es cierto que pensaba empezar a escribir en septiembre este libro. Pero tengo otro proyecto que tal vez llegue, que es más importante y que tal vez, digamos, me empuje a escribir el libro en otro momento o lo posponga. Ahí está, ya veremos. Eva, bueno, haces trabajar a las otras partes de ti que empiezan a trabajar mientras tanto. Damien, y no, pero la información. De hecho, sabes, partimos del principio de que todo ya está hecho, todo ha sucedido. El libro que quiero escribir ya existe, ya ha sido escrito en algún lugar, ¿entiendes? Así que ahí está, solo tengo que conectarme con estos otros yo, con esta conciencia superior, y recuperar información. Y eso es por eso que cuando estamos inspirados, de alguna manera es que ya hemos logrado algo, ya sabes, y finalmente atraemos esta energía de creación que ya hemos hecho. De hecho, ya sabes, es un poco así como veo las cosas. Así que de alguna manera, bueno, me digo, ya he escrito este libro, solo tengo que encontrar el momento adecuado para reescribirlo aquí y ahora, ¿entiendes? Así que ya veremos. Eva, ya veremos con esas voces que te dijeron lo hiciste. Damien, exactamente. Eso fue para la película Al encuentro de los dioses, era otra cosa. Pero ahí está, cuando quise hacer la película, Al encuentro de los dioses, sabía que la película ya estaba hecha en algún lugar. De hecho, no es que lo supiera, es que es lógico. A partir del momento en que tienes el proyecto de hacer algo, no importa lo que vayas a hacer, si es bueno o no. A partir del momento en que quieres hacerlo, resulta que esta cosa ya ha sucedido, ya existe en algún lugar, ¿entiendes? Sé que voy a escribir un libro mañana, por ejemplo. Mañana voy a escribir un libro. Bueno, sé que este libro lo voy a escribir, así que sé que existe en algún lugar, es decir, en una realidad alternativa, en un otro lugar, y ahora este libro existe. Así que sé que estoy convencido de su existencia. Así que a menos que ahora me demuestre que lo he hecho bien, y así que escribirlo. Y para eso, es ahí donde justamente la inspiración viene, es que cuando ya has tomado conciencia de que has hecho la cosa, bueno, en realidad, las cosas las haces mucho más fácilmente. Eva. Y un último consejo para las personas que nos escuchan, de ser positivos como hablas en el libro, para no sé otros consejos que puedas dar. Damien, ser positivo, sí, pero sobre todo aspirar a cosas positivas. No es que sea bueno ser positivo en el día a día, pero no podemos ser siempre positivos en el día a día. Estamos sujetos a factores externos intrusivos que no son de nuestra incumbencia, que no son voluntarios, que no son hechos voluntariamente. Así que no siempre estamos bien. Así que es difícil estar siempre bien. Ser positivo es imposible. Pero más bien lo que aconsejaría hacer es tener, digamos, aspiraciones positivas, es decir, imaginarse en el futuro e imaginarse qué queremos para el futuro. E imaginarse cómo vamos a ser en el futuro. Ahí está, es imaginarse cómo queremos ser en el futuro. Y cómo vamos a ser. Y a partir del momento en que hacemos eso, aspiramos justamente a crear una realidad que va a ser mejor, y no es que la vayamos a crear, es que vamos a ser proyectados en esta nueva realidad. ¿Entiendes? Así que ser positivo sí, está bien, pero sobre todo es proyectarse realmente en el futuro e imaginarse en un mundo positivo. Y eso es lo más importante, es visualizar un mundo mejor que va a venir y en el que queremos estar. Y ahí es donde está toda la diferencia. Perdón.
Eva, sí, ahí está. Bueno, creo que pensábamos que íbamos a hablar. No mucho, pero muchas gracias, Damien. Y la gente te conoce un poco más ahora y quién sabe en el futuro. Lo hacemos porque aquí realmente hay mucho. Tenía un papel, le explicaba a Damien con todas las preguntas, pero al final no sé dónde se fue. Creo que también cambié de línea. Damien, no sé si vas a Eva trabajar, saltó o fui yo quien saltó, pero no sé. Damien, no sé si vas a traducir todo esto al español, pero va a ser complicado, creo. Eva, de todas formas, hago una encuesta con la gente que tengo en Telegram. Dijeron que iban a poner los subtítulos, ¿eh? Damien, ok. Eva, así que ya veremos y si veo que no se toman el tiempo de poner los subtítulos, lo haré yo. Eva, escucha, te agradecemos y nos vemos pronto. Damien, gracias, Lunella, buenas Merci noches. Lunella, bonne soirée. Light shows the way.